Bien, este es el primer vídeo del curso, el tema 1, la organización del cuerpo humano. En este vídeo vamos a hablar, por un lado, de la organización de la materia viva en general, luego de los niveles de organización en nuestro cuerpo y, por último, de la estructura celular. ¿Vale? Esto sonará de primero porque hay una parte que ya habéis visto y otra que es nueva. Bueno, ¿cuál es la organización de la materia viva? Recordar que los seres vivos y la materia inerte estamos formados por los mismos compuestos químicos, ¿vale? Los mismos elementos químicos y las mismas moléculas, pero en la materia viva, para su estudio, hemos creado unos niveles de organización que van de más sencillo a más complejo. Vale, lo primero son los niveles subatómicos, los protones, neutrones y electrones que sonarán de química, ¿vale? Y que forman los átomos. Luego tenemos los diferentes componentes subatómicos, se juntan y forman los átomos. Átomos, recordar que tenemos los elementos químicos, que son diferentes composiciones de los niveles subatómicos. Tenemos nivel subatómico, protones, neutrones, electrones. Luego los átomos, que es el conjunto de distintos protones, neutrones y electrones. Cuando los átomos se juntan, forman moléculas, ¿vale? Que son las que usamos para realizar las funciones vitales simples. Y las moléculas se juntan y forman orgánulos celulares. Recordad que la célula del ser humano, que es eucariota, tiene diferentes maquinillas, como orgánulos los llamamos, que realizan diferentes funciones dentro de la célula. Y el conjunto de orgánulos celulares da lugar a la célula, ¿vale? A partir de la célula estamos hablando ya de seres vivos. Antes de la célula no son seres vivos. El conjunto de células da lugar a tejidos, órganos, aparatos o sistemas, ¿vale? Que realizan funciones complejas, y de esto vamos a hablar más en profundidad cuando hablemos del ser humano. Conjunto de células, y el conjunto de células de seres vivos da lugar a poblaciones, ¿vale? Recordad, una población es un conjunto de seres vivos de la misma especie. En clase, cuando estamos todos, somos una población de seres humanos. Aquí veis una población de caracoles. Luego tenemos el nivel comunidad, que son diferentes poblaciones que viven en un espacio. Por ejemplo, en clase convivimos nosotros con seguramente insectos que haya escondidos entre las baldosas, ácaros que tenemos encima de la piel, bacterias y demás. O sea, a nivel comunidad, conjunto de poblaciones. Cuando la comunidad, los seres vivos, se interaccionan con el medio inerte, hablamos de ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas del planeta es el nivel biosfera, ¿vale? A partir de la célula son seres vivos, y recordando que es como una muñeca rusa. Un conjunto de subatómico da lugar a un átomo, un conjunto de átomos a una molécula, un conjunto de moléculas a un orgánulo, un conjunto de orgánulos a una célula, y así sucesivamente. En el ser humano, ¿qué características tenemos como ser humano? En primer lugar, somos seres vivos, entonces cumplimos las características de los seres vivos. Estamos formados por células y realizamos las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Luego somos pluricelulares, o sea que estamos formados por más de una célula y tenemos células de distintas formas y con distintas funciones. No es lo mismo la célula del cerebro, las neuronas, que las células de los músculos o que las células que almacenan grasa, los adipocitos, ¿vale? Y luego somos animales, pertenecemos al reino animal, entonces nuestras células son eucariotas, ¿vale? Con núcleo diferenciado y orgánulos, y somos seres heterótrofos. ¿Qué significa eso? Que conseguimos la materia y energía de otros seres vivos. Comemos. Así que ser vivo, pluricelular y animal. La organización del ser humano. Como veíamos antes, había un nivel pluricelular que abarcaba muchas cosas. Aquí vamos a verlo en detalle. El conjunto de células da lugar a tejidos, ¿vale? Que son células que tienen el mismo origen y son del mismo tipo y que realizan una determinada tarea. Todas las células de nuestro bíceps o de nuestro cuádriceps son muy parecidas, ¿vale? Las células de los huesos son muy parecidas. Entonces esas células tan parecidas forman un tejido. Luego, un conjunto de varios tejidos distintos se asocian para formar un órgano. Tenéis aquí el dibujo de un corazón o de un hueso, el riñón, el cerebro. Son células de diferente tipo, diferentes tejidos que se juntan para formar un órgano. Y luego tenemos los sistemas, que son conjuntos de órganos con un tejido predominante. Por eso hablamos de sistema esquelético, sistema muscular. Pero cuando hablamos de aparato, como el aparato digestivo, es que son también un conjunto de órganos, pero los tejidos son distintos, ¿vale? Entonces, la diferencia entre sistema y aparato es el tipo de tejidos que lo forman. En el sistema hay un tejido predominante y en el aparato hay muchos tipos de tejido. Y por último, tenemos el nivel de organismo, pues ya es un ser humano con todos sus sistemas y aparatos. Bien, vamos a hablar un poco de la célula. Recordad que la célula a nivel estructural, es decir, forman los seres vivos, y también funcional, realiza los procesos necesarios para las funciones vitales. Y tienen tres componentes básicos. La membrana plasmática, que os sonará, que es lo que separa la célula del exterior y se encarga de controlar el intercambio de sustancias, que entre más o menos agua, que entre más o menos nutrientes. El citoplasma,
que es un líquido rodeado por la membrana plasmática, donde están los orgánulos y donde tienen lugar gran parte de las reacciones químicas de la vida. Y luego tenemos el material genético, que en el caso del ser humano lo tenemos dentro de un núcleo, ¿vale? Protegido por otra membrana, que dado la importancia del material genético, ya que tiene la información para el funcionamiento de la célula y de todo nuestro cuerpo en general. Aquí tenéis esta pequeña animación, vamos a ver si empieza desde el principio. Aquí veis la célula, la parte externa es la membrana plasmática o membrana celular. Luego dentro tenemos el líquido con los orgánulos, que es el citoplasma, y aquí esto moradito es el núcleo donde está el ADN. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, todos los orgánulos de la célula. Haremos algún ejercicio en clase, algún trabajillo para que se nos vayan quedando porque son muchos nombres nuevos a lo mejor. Espero que algunos suene. Los más pequeños que no tienen membrana son los ribosomas, ¿vale? Los dibujos de la célula siempre aparecen como unos puntitos muy pequeñitos que son los ribosomas. Están formados por ARN, que es una molécula parecida al ADN, y por proteínas. Y están en el citoplasma, como veis aquí, dentro del citoplasma, o bien pegados al retículo endoplasmático, que lo veremos ahora. ¿Y qué hacen? Pues se encargan de crear proteínas, ¿vale? Las proteínas son muy importantes, nuestros pelos son proteínas, ya sabéis que hay que comer proteína para crecer, para los huesos y tal, y quien hace las proteínas son los ribosomas. Los ribosomas, estos van más a nivel de curiosidad, tienen dos partes, ¿vale? Y como veis se encuentran en el citoplasma o pegados al retículo endoplasmático. ¿Y qué es esto del retículo endoplasmático? Pues es un conjunto de membranas que puede ser de dos tipos. Tenemos el rugoso, lo llamamos rugoso porque tiene en la parte externa los ribosomas, ¿vale? Aquí lo veis en la imagen, y se encarga de sintetizar y de almacenar las proteínas. Los ribosomas van haciendo las proteínas y los meten dentro de el lumen se llama del espacio que hay dentro de las membranas para que se acaben de madurar. Y después del rugoso tenemos una parte, aquí veis que ya no hay ribosomas fuera, que es el retículo endoplasmático liso. No tiene ribosomas. ¿Y qué hace? Pues se encarga de producir lípidos y de destruir sustancias de desecho. ¿Vale? Aquí lo tenéis también en animación, la parte del rugoso y la parte del liso que ya no tiene ribosomas. Más orgánulos. El aparato de Golgi. Golgi, como os imaginaréis, es un científico italiano que lo descubrió. Y el aparato de Golgi es un conjunto de sacos membranosos y vesículas. Esto de aquí azulito. Sacos aplanados, yo siempre lo comparo con galletas. Son como galletas que están puestas así en vertical. Alrededor hay vesículas, y lo que hace es, las sustancias que se han formado en el retículo endoplasmático pasan por el aparato de Golgi para ser expulsadas. Es como una especie de empaquetador, ¿vale? Es el orgánulo que empaqueta las sustancias para salir de la célula. A ver, a esta animación que empieza desde el principio. Llegan sustancias del retículo endoplasmático, van pasando por las diferentes vesículas, se van modificando para entrar en otras vesículas a partir de las cuales van a salir de la célula. O sea que el aparato de Golgi es el empaquetador, prepara las sustancias para dejar la célula. Las mitocondrias. Las mitocondrias tienen esta forma tan peculiar, ovalada, y con una doble membrana, y la membrana interior está como doblada, ¿vale? Tiene una forma muy peculiar, que siempre en los dibujos sale parecido, como una judía, y dentro unas rayitas, y tienen una característica muy peculiar, y es que tienen su propio ADN. Tienen un ADN distinto al del núcleo. Se encarga de producir energía, son nuestras centrales eléctricas. ¿Y cómo producen energía? Pues a través de la respiración celular. Cogen materia orgánica y oxígeno, esto es la mitocondria, hacen una serie de reacciones químicas que dan lugar a la energía y expulsan agua y dióxido de carbono. ¿Vale? Respiración celular, coger materia orgánica, más oxígeno, reacciones químicas y nos da lugar al agua y al dióxido de carbono. Otro orgánulo que es muy común también son los lisosomas. Son unas vesículas, ¿vale? Unos circulitos, unas esferas en realidad, rellenas de enzimas. Enzimas son proteínas que se encargan de hacer el trabajo sucio dentro de la célula. Y lo que hacen es la digestión celular. Lo que pasa es que entran sustancias grandes dentro del lisosoma y las transforman en sustancias más pequeñas. Además, un lisosoma también se encarga de destruir los orgánulos que ya no funcionan, ¿vale? La autofagia, se come a la propia célula. Aquí lo veis, ha entrado una sustancia grande, dentro del lisosoma tienen lugar reacciones y se hace pequeño. El lisosoma entra una sustancia grande, un ácido graso o algo así, y aquí las enzimas lo rompen en cachitos más pequeños. Otros dos orgánulos, estructuras bastante sencillas, la vacuola,
son vesículas membranosas, esferas rodeadas de membrana, que se encargan de almacenar sustancias, agua, gases. Y luego tenemos el citoesqueleto, que son estas fibras de proteína, porque la célula no se mantiene así porque sí. Necesita el citoesqueleto para mantener su forma, para mantener a los orgánulos en su sitio y también participan en la división celular. Cuando la célula quiere dividirse, necesita el citoesqueleto para repartir los orgánulos de un sitio a otro, ¿vale? Citoesqueleto, fibras de proteína que dan forma, mantienen los orgánulos y participan en la reproducción celular. Y por último, los centriolos. Los centriolos son unos cilindros de proteína que aparecen de forma perpendicular siempre, uno respecto a otro. A cada cilindro se llama centriolo y al conjunto de los dos se le llama centrosoma, que esto suele generar bastante confusión. Y se encarga tanto del movimiento de los flagelos y de los cilios. Recordad que no lo vamos a ver este año, pero algunas células tienen una estructura de movimiento que se llaman cilios o flagelos, y participa de forma importante en la división celular. Pues este es el primer vídeo, como os decía lo trabajaremos también en clase, espero apuntaros todas las dudas y lo hablamos en la próxima clase. Un saludo.